Bien, Vero, muchísimas gracias. Y de alguna manera seguimos en tema, ya son las 9 de la mañana, 36 minutos, porque vamos a hablar del mercado laboral, el balance 2022, pero también qué pasa con los jóvenes que en nuestro país, bueno, les sigue costando ingresar al mercado laboral. Esto se desprende del último informe realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, y para hablar de este tema es que recibimos a su director esta mañana, Agustín Iturralde. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? Lorena. Bueno, 6 de cada 10 personas desempleadas en Uruguay tienen menos de 30 años. ¿Cuál es la realidad de los jóvenes en el mercado laboral? Y bueno, creo que lo que vemos con los jóvenes es una cosa que es un problema global en general, que los jóvenes suelen tener peores tasas de inserción laboral en el mercado, pero en Uruguay está agudizado. Y cuando uno compara el desempleo juvenil con el de mayores de 24, esa diferencia, esa brecha en Uruguay es mayor que en casi toda la región. Y estamos al nivel de lo que son los países del sur de Europa, España, Grecia, Italia, que tienen un problema gravísimo con esto. Tanto los países más ricos de la OCDE como el resto de la región tiene una brecha de desempleo juvenil y de adultos mucho menor que nosotros. Y bueno, ¿y qué es lo que uno ve? Es que los procesos del mercado laboral de los últimos años, lo bueno y lo malo, los jóvenes van con la fluctuación, pero siempre un poquito peor. Siempre se lleva la peor parte. En la recuperación del mercado laboral que se vio luego de la pandemia, en particular en el 21 y en el 22, uno ve que, por ejemplo, los menores de 24 son los únicos que todavía no recuperaron el nivel de empleo prepandemia, cuando todos los otros tramos etarios están por encima de eso. Ahora, Agustín, ¿eso es un problema del fomento al empleo juvenil? ¿Es un tema empresarial? ¿Es un tema estatal? ¿O también tiene que ver con cómo hoy los jóvenes se mueven dentro del mercado laboral? Porque hemos hablado también mucho respecto a ese tema. Tal vez son más cambiantes, se animan a otros desafíos. ¿Qué análisis se puede hacer? ¿Qué abordaje? Yo creo que ahí hay como distintos grupos de jóvenes, ¿no? Yo creo que esa cosa de ese joven más nómade en cuanto a su trabajo, que se desprende más fácilmente, estamos pensando en un joven de mayor nivel de calificación. En realidad, cuando uno mira los problemas de empleo de los jóvenes, son problemas muy vinculados a la baja de calificación, a empleos de mala calidad, a empleos precarios, a informalidad. O sea, capaz que son personas con menos formación. A eso nos estamos refiriendo más. Sí. Cuando decimos ¿por qué pasa eso? Bueno, es una pregunta brutal, ¿no? ¿Por qué las empresas, el empresario, el comerciante, el que tiene el patrón, elige no contratar personas de baja calificación y en particular jóvenes? Bueno, ahí creo que hay varias razones. Hay problemas de formación, del capital humano, de la calificación, de falta de experiencia, de la edad, pero creo que al final del día lo que tenemos es un problema de la productividad del trabajo. Esos salarios que creo que nadie duda que son bajos para lo que es el costo de vida en este país, y otra vez hemos hablado de lo que es el costo de vida en este país, creo que pueden ser altos para lo que es la productividad de ese trabajo, de ese empleado sin experiencia, sin calificación, y ahí se nos arma la brecha, donde uno ve que la recuperación del mercado laboral fue con más empleo de calificación media, más empleo de calificación alta, más formalidad. Mejoró la formalidad sustancialmente en la recuperación post-pandemia, pero con un golpe nuevamente sobre sectores más jóvenes. Pero Agustín, a mí me llamó la atención un dato del informe que se vincula a esto, que no hay casi diferencia en los problemas de empleo en los jóvenes que terminaron bachillerato y los que no lo terminaron. Ahí yo tenía en mi cabeza quizá algo histórico y ya no sé si es información caduca, de que en Uruguay no había personas por debajo de la línea de la pobreza si habían terminado los 6 años de secundaria, ¿no? Con bachillerato terminado. Sí. ¿Cómo se condice eso? Porque es verdad, no es una calificación especializada, pero bueno, es el bachillerato terminado, ¿no? Sí, eso es un dato que es duro, que capaz que es lo más novedoso que pone el informe, porque lo que nos revela es cierta racionalidad económica de los jóvenes que desertan del liceo. Es bastante duro, ¿no? Porque uno dice, la tasa de desempleo esperada para quien termina el bachillerato y para quien no son bastante parecidas. No hace el tipo de empleo, que es un poco mejor, pero creo que ese dato lo apuntaría a que nos muestra más los problemas que tiene el sistema educativo en cuanto a la utilidad para el mercado laboral posteriormente y que le encuentra a los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes cuando se les pregunta por qué dejan el liceo, dicen porque no lo veo útil, porque no me sirve, porque prefiero hacer otra cosa, porque prefiero empezar a trabajar. Y bueno, creo que va en esa línea, creo que ya te nos revela por ese lado. A la larga y en cuanto a la calidad del empleo sí es un poco superior y por ahí puede enganchar con el dato que vos comentabas, pero las tasas de desempleo, la probabilidad de estar desempleado no son sustancialmente distintas. Sí son sustancialmente distintas cuando los jóvenes logran avanzar en una enseñanza terciaria, ¿no? Cuando uno mira llave terciaria incompleta,
ahí sí ve que empiezan otras cosas, sin que hablar cuando hay terciaria completa. ¿Faltan políticas estatales, gubernamentales del fomento al empleo juvenil? Porque pienso, por ejemplo, en el Yo Estudio y Trabajo, lo que se ha expresado por parte del gobierno también de fomentar ese estudio, esa captación de mano de obra joven, con de repente descuentos a empresarios y demás. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? A ver, creo que habrá habido muchas iniciativas de este sentido de los gobiernos anteriores, de este gobierno. Por algún motivo no... Creo que los cambios de la ley de empleo juvenil actuales no están medidos adecuadamente, entonces sería cauto antes de criticarlos, porque creo que precisamos una buena evaluación de eso primero. Pero sí me parece que, pongámoslo así, el próximo gobierno va a tener que enfrentar y mirar a la cara muy claramente todo lo que es el drama del empleo de baja calificación. Salgamos un poquito de los jóvenes. Los jóvenes creo que son la cara más cruda de esto. El mercado de trabajo, ¿cómo se recuperó? Se recuperó, hoy tenemos 30.000 personas más que antes de la pandemia. ¿Pero quiénes son esas 30.000 personas? Bueno, mucho más en el interior que en Montevideo. El año pasado, de vuelta, 7 de cada 10 se crearon en el interior. Algunos departamentos en particular tienen un Maldonado, caso más claro, un fenómeno económico muy claro. Y después, muy claramente, por ocupaciones. Uno ve que los servicios de mayor educación, servicios de salud, ni que hablar de servicios tecnológicos, pero para no caer en el cliché, servicios de la salud, servicios educativos, servicios de las comunicaciones, uno ve que se recuperaron muy por encima. Y los servicios de baja calificación, los servicios típicamente, el servicio doméstico, todavía está muy por abajo del empleo prepandemia. ¿A qué voy? La economía uruguaya, que lo hizo bastante bien luego de la pandemia, agudizó una tendencia que ya traía y que creo que nos va a acompañar porque es muy estructural, que genera cada vez más oportunidades para quien tuvo una formación terciaria y cada vez menos oportunidades para quien no la tuvo. Menos y peores, no solo menos, sino que, por ejemplo, el sector industrial, la industria manufacturera, que es una importante empleador de baja calificación, que emplea a gente con empleos de buena calidad a personas de baja calificación, pero hace un ajuste estructural de productividad y hoy produce más que antes con menos trabajadores. Por un lado es una buena noticia para la competitividad de esos sectores, pero obviamente nos habla de un problema estructural. Entonces, sí creo que tenés un punto, Magdalena, de que el próximo gobierno creo que va a tener que tener una agenda muy clara y muy marcada en cuanto a qué vamos a ofrecerle a esos sectores populares de baja calificación que están ahí. Obviamente la solución de largo plazo es la educación, está bien, pero nosotros tenemos que dar una solución también de corto plazo que va vinculada al sistema educativo, al mercado laboral, a la regulación del mercado laboral, a la protección social. ¿Cómo incluimos laboralmente? Porque el empleo sigue siendo el gran predictor, empleo formal y estable sigue siendo el gran productor de inclusión social. ¿Cómo damos oportunidades más y mejores para esos sectores? Que los jóvenes no son solo los jóvenes, pero los jóvenes son una parte importantísima. Pero Agustín, esta mejora de la economía, recuperación del empleo actual, ese informe 2022 que ustedes hicieron, ¿no se contradice contra esto que decís? Lo digo porque en el interior, por ejemplo, y ahí te pregunto, ¿dónde estuvo la mayor creación de empleos? En el agro, ¿verdad? Ahí es... No solo, en el caso de Maldonado uno ve muchos empleos de todo tipo, a los servicios, bueno, todo el desarrollo de centros educativos, de centros de salud, de servicios de jardinería. En Maldonado, que es como Pero es como aparte, quizá del resto de la realidad del país. ¿Qué puestos se crearon? ¿No son de baja calificación? No solo, porque a ver, cuando hablamos de baja calificación, hoy en día una persona que sabe manejar una cosechadora no es un puesto de trabajo de baja calificación, eso no lo hace cualquiera. Hay que saber hacer eso, tiene una calificación. No estamos hablando necesariamente que precisamos profesionales universitarios. Precisamos personas que tengan un conocimiento específico para la tarea. Precisamos cuidadores de personas mayores, que es un típico caso de un empleo que está creciendo, que en una población envejecida cada vez vamos a necesitar más. Creo que a veces tenemos el sesgo, pensamos que precisamos ingenieros informáticos, obviamente, precisamos muchísimos ingenieros informáticos, pero no solo. En el caso de todo el tema de la parte de salud y de cuidados, hay una cantidad de empleos que se están creando. Y uno ve en el interior, sí, obviamente el agro tuvo un rol importante, pero la construcción también lo tuvo, hay mucha inversión vial en el interior, UPM y todas las obras conexas de UPM, ni que hablar, que tuvieron un rol muy importante, y ahí el departamento de Tacuarembó también tuvo un buen desempeño, es un ejemplo de ello, pero no todos los departamentos nos pueden escribir de Soriano, que le fue bastante mal, y dicen, no, pero en esta cosa montevideanocéntrica que hacemos por contraponer Montevideo interior, claramente Montevideo tuvo mucho mejor recuperación. Creo que no se contradice, creo que habla de las heterogeneidades del tema. Agregadamente, creo que tuvimos un buen año en el mercado laboral, todavía falta, la vez pasada que estábamos acá creo que lo decíamos,
estamos 30.000 puestos de trabajo arriba de la pandemia, o estamos 30.000 puestos de trabajo abajo del 2014-2015. O sea, todavía estamos lejos de ese techo que habíamos logrado y obviamente los problemas de empleo se sienten. Creo que se sienten mucho más porque en particular son problemas de empleo que son mucho más de 30.000 en ese público más vulnerable que son las personas de baja calificación. Ahora, para entender esta realidad, ¿cómo puede impactar en el desarrollo del país? Porque pensar en jóvenes menores a 30 años, siempre haciendo el hincapié en este dato en particular, ¿qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué hacen? ¿Cómo se sustentan en el día a día? Y bueno, después pienso en el narcotráfico, en la captación de esos jóvenes. Digo, ¿va impactando en el desarrollo del país toda esta realidad? Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. Creo que sobre todo en los procesos de inclusión social y tenemos mucho riesgo y por eso nos interesa señalarlo, de mirar los números macro, mirar los números agregados y conformarnos porque puede haber. Esto es un proceso que ya tiene por lo menos una década larga, de que claramente el empleo de baja calificación es el castigado, los números globales esconden. Cuando el empleo cayó en el 15 al 19, cayó, pero cayó mucho más abajo que arriba. Y cuando crece, pero crece mucho más arriba que abajo. Entonces, sea lo que está pasando, siempre los de menor calificación son los más golpeados. Esto tiene implicancias muy complejas para la inclusión social, para la cohesión de que tanto nos enorgullece y que creo que todavía es un diferencial del país y que en el mediano y largo plazo nos puede hacer tener una sociedad muy distinta a la que conocíamos. Uno mira a Europa y ve todo el fenómeno de los chalecos amarillos. ¿Qué es eso? El fenómeno son los sectores de baja calificación enojados porque las economías crecen, porque agregadamente la cosa está mejor, pero claramente ese mundo que tenían de un empleo formal y estable, de buena calidad, a pesar de no haber tenido un título terciario, hoy en día no está garantido. Creo que tenemos que ver muy pronto y muy claro cómo vamos a abordar ese problemático, porque va a seguir profundizándose si no hacemos nada. Sí, ¿por dónde debería trabajar el gobierno entonces en este 2023 en ese sentido? Porque era un poco lo que decía Maggie, ¿no? Si voy a trabajar 9, 10 horas, tengo que tomar 45 minutos para ir, 45 minutos para volver, para no llegar a fin de mes. Hay otras actividades capaz que menos lícitas, pero con mejor remuneración, ¿no? Y bueno, y me entusiasma un poco más la vida que un trabajo que no me guste, por ejemplo. Sí, sí. Uno mira, estamos hablando de muchos, decenas de miles de jóvenes que obviamente la enorme mayoría participan del mercado laboral legal, formal o informal, pero legal, con interrupciones. ¿De qué viven? Bueno, en general tienen algún buen empleo, pero lo pierden, pero es una changa y de repente recuperan un tiempo, pero uno mira y el desempleo amplía mucho miedo de perderlo. Yo creo, y a cuenta de extenderlo, lo poníamos el otro día en alguna columna nuestra, creo que hay que pensar en algunas promociones del empleo formal vinculados a la mejora del capital humano. Creo que tenemos que empezar a pensar en un abaratamiento de los costos laborales para, como hace la ley de empleo juvenil, va por ese lado, pero creo que debe ser no tan focalizado, mucho más masivo y que esté vinculado a la continuación de la formación, ya sea por un curso de INEFOP, por terminar el liceo, pero el problema de base que yo creo que hay no es que los empleadores no los contratan porque son malos. Los empleadores no los contratan porque... El tema es quién se hace cargo de esa rebaja, bueno, ¿no? Yo creo que la solución viene por el mercado laboral, viene por la empresa y por la empresa privada y el Estado abaratando y facilitando los costos laborales en el caso de esta población y creo que hay que atar eso a mayor formación. Una punta a riesgo de extender, creo que un abaratamiento de los costos laborales de los trabajadores jóvenes que continúen simultáneamente algún tipo de mejora de su formación, ya sea por INEFOP, ya sea por el liceo, ya sea por lo que sea. Creo que ahí hay una pista de las dos puntas que tenemos que lograr atar para eso. No hay soluciones de corto plazo, no es para el 23, no es para el 24. Es una política para una década. Muchas gracias, Agustín. A ti. Cerramos por aquí entonces la charla con el director del CED, Agustín Iturralde. 9 de la mañana, 50 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hay mucho más Arriba Gente para compartir.